Martes 25 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué tremendo evangelio nos regala la liturgia de este día. Vamos concluyendo ya el Sermón de la Montaña, y cada vez las enseñanzas de Jesús son más hermosas, pero también más exigentes. Vamos con tres mensajes. Primero, prudencia al anunciar. Segundo, regla de oro de la caridad. Tercero, ¿escoges la ancha o la angosta? Vamos con el primer punto, prudencia al anunciar. Hay una frase que nos suena bastante extraña a nosotros en este evangelio. Y así dice el Señor: No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Y es que esta es una frase que se predica poco y que encierra cierto misterio, porque lo que más escuchamos es que Jesús nos invita a anunciar el evangelio a todo el mundo. Id a todos los pueblos a anunciar lo que yo les he enseñado. San Pablo dice que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces existe una destinación universal del Evangelio. Es decir, no existen exclusivismos en la predicación. Y sin embargo, nos sale el Señor con esta perla hoy. ¿Qué significa entonces: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos? Si bien es cierto, el Evangelio se debe predicar a todo el mundo, y en especial a aquellas personas que están lejos de Dios, también es cierto que existen ciertos bienes espirituales que requieren una disposición previa de quien los va a recibir. Y sin esta disposición previa, en el fondo terminaríamos haciéndole más un daño a la persona que un bien. Repito, si estos bienes espirituales se dan a ciertas personas que no tienen las disposiciones necesarias, más bien terminaríamos haciéndoles un daño. Pensemos, por ejemplo, en algunos sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 26 al 29, dice lo siguiente: Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Está hablando de la Eucaristía. Y sigue San Pablo: Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Hasta aquí San Pablo. Noten que la Eucaristía es lo más santo y el más grande bien espiritual que se le podría dar a una persona. Y sin embargo, San Pablo nos advierte que para recibir este tesoro es necesario tener disposiciones previas. La Iglesia luego, en el Código de Derecho Canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos ha enseñado que lo primero que se requiere es ser bautizado. Así, por ejemplo, una persona no bautizada no debería recibir la Eucaristía. Pero además de estar bautizado, se necesita estar en estado de gracia, es decir, confesado. Se requiere además un tiempo de ayuno eucarístico. Se requiere una profesión de fe firme en que Jesús está en la Eucaristía. ¿Ven? Se necesitan unas disposiciones previas. De manera que lo que se debe hacer con estas personas que no tengan estas disposiciones no es darle lo santo, no es darle la perla, sino trabajar precisamente en darle estas disposiciones. Y esto es lo que se conoce como evangelización. Se le debe ayudar a la persona a disponer su corazón para poder recibir lo santo, para poder recibir esta perla con las disposiciones necesarias. Y esto, antes de ser una falta de caridad, es al contrario la más grande obra de caridad con esta persona. Porque no estamos exponiendo a la persona a pisotear, a destrozar lo sagrado, sino que al contrario, le estamos evangelizando
para que tenga, repito, esas disposiciones y pueda recibir eso tan sagrado y eso tan grande. Aquí hay una reivindicación de lo sagrado. Ven que se habla mucho de los derechos humanos. ¿Y dónde quedan los derechos divinos? ¿Dónde queda aquello que nos ha enseñado Dios? ¿Dónde queda el respeto a lo sobrenatural, el respeto a lo sagrado, el respeto a lo divino? Queridos amigos, se necesita prudencia al momento de anunciar, toda vez que necesitamos discernir adecuadamente en cada circunstancia qué es lo que se debe decir, qué es lo que se debe hacer, cómo es que se debe catequizar, y no podemos dejarnos engañar con esas frases que tratan de confundir a los cristianos, haciéndoles pensar que si todo el mundo no recibe lo sagrado de manera inmediata, aún sin previa disposición, entonces estaríamos discriminando o estaríamos atentando contra la dignidad de las personas. Nada de eso, queridos amigos. La mayor obra de caridad que podemos hacer con alguien es anunciarle con claridad la verdad. Eso sí, con toda la caridad posible, con todo el amor posible, cuidando mucho las formas en que decimos las cosas, pero manteniéndonos muy sólidos en aquello que Dios nos ha enseñado. Segundo, regla de oro de la caridad. Sigue el Señor diciendo en el Evangelio: tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Esta frase del Señor ha sido llamada a partir del siglo XVII regla de oro de la caridad. Y muchas veces se llegó a pensar que bastaba con no hacer daño a otras personas para estar cumpliendo la voluntad de Dios. Esta frase de trata a los demás como quieres que te traten a ti es una invitación a ya no quedarnos solamente en no hacer daño a las personas, sino en empezar a hacer el bien a los demás. La pregunta entonces que nos deberíamos hacer cada que vayamos a entablar una relación con alguien es la siguiente: ¿cómo me sentiría yo? Escúchame bien y apréndete esta frase en tu corazón. ¿Cómo me sentiría yo? Vamos a aplicarla. ¿Cómo me sentiría yo si me corrigieran de la manera en que yo estoy corrigiendo? ¿Cómo me sentiría yo si me atendieran de la manera en que yo estoy atendiendo? ¿Cómo me sentiría yo si me hicieran esto que yo estoy haciendo? Si la respuesta es me sentiría mal, entonces deja de hacerlo al instante. Y no estoy diciendo que el criterio del sentimiento sea el único criterio válido para juzgar el bien moral. Recordemos que existe el bien moral por encima de nuestros sentimientos. Pero aquí es muy importante pensar en la sensación que uno mismo tendría, porque incluso si estoy tratando de hacer un bien a la otra persona, pero esto que estoy haciendo termina haciéndole sentir mal, entonces debo empezar a cuidar más las formas. Debo preguntarme, ¿existe una mejor manera de hacerlo? ¿Existe una manera más caritativa? ¿Existe una manera más bondadosa? ¿Existe una manera más humilde de decir esto? Esta regla entonces es importantísima, porque bajo esta regla la convivencia social sería un verdadero paraíso. Si todos aplicáramos esta regla, entonces, mis hermanos, viviríamos el cielo en la tierra. Desde ya estaríamos tocando el paraíso, porque así es como se vive en el cielo, con la más fina y exquisita caridad. Tercero, ¿escoges la ancha o la angosta? Termina el Señor diciendo en el Evangelio: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Con esto el Señor nos está hablando de la exigencia que implica el camino espiritual. Amigos, no nos vamos a engañar. Es cierto que amar al Señor trae consigo sanación, felicidad, alegría, se le da un verdadero sentido a la vida, nos rodeamos de gente maravillosa, empezamos a experimentar las mieles de su amor, pero también es cierto que hay cruz, que vienen los ataques, que vienen las persecuciones, que en ocasiones vienen las incomprensiones. Y por eso el Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Esta es una puerta estrecha, este es un camino angosto, pero les quiero contar una noticia, y una noticia que por experiencia propia y experiencia de todas las personas que han seguido el camino del Señor podemos asegurar. Y es que el camino espiritual comienza estrecho, pero mientras más avanzas en él, más se va ampliando. Empieza un poco de mortificación, empieza con unas cuantas renuncias, empieza con un poco de sufrimiento,
porque evidentemente si estamos muy arraigados en el pecado, ese desarraigarnos de allí, ese sanar esas heridas, implica un cierto sufrimiento, una cierta mortificación, ciertas renuncias. Pero tú notas que mientras más avanzas en la vida espiritual, es como que el camino se va ampliando y se va volviendo cada día más maravilloso. Por eso alguien decía que la práctica de la virtud es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulcísimos. Renunciar a ciertas cosas, claro que tiene una cierta amargura. Pero amigos, no renuncia uno para quedarse en la renuncia. Uno renuncia para abrazar a Jesús. Y cuando se le abraza a Jesús, cuando se adquiere el fruto de la renuncia, ¡ah, qué felicidad se experimenta! Cómo el corazón se ensancha, cuánta alegría y cuánto gozo. Y pareciera que los dolores previos son nada en comparación con lo que se recibe. Y el camino del Señor cada día mejor. Contrario al camino del mundo. El camino del pecado empieza amplio, grande, espacioso, una puerta brillante, y uno siente que es feliz cuando entra ahí. Pero ¿te has dado cuenta que mientras más te metes en el pecado, mientras más caminas en la vida del mundo, entonces más se va estrechando ese camino? Contrario a lo anterior, mientras uno avanza en la vida mundana, vas sintiendo un desencanto tras otro. Vas experimentando mayor soledad, mayor angustia, mayor tristeza. Claro que en las fiestas bailamos y parecemos muy contentos, y mientras se droga la persona o mientras bebe la persona parece feliz. Pero luego viene la soledad en la casa. Luego viene la tristeza absoluta en el cuarto oscuro, donde ya no hay esos amigos que le buscaban solo por dinero. Esos amigos con que se tomaban fotos para publicar en redes sociales, pero que luego, en el momento de la enfermedad, le abandonaron. Y te vas dando cuenta que el camino del mundo es un camino desagradecido, es un camino falso, es un camino de máscaras, es un camino donde no hay amor verdadero, sino utilización de las personas. Es un camino donde vales por lo que tienes. Es un camino que finalmente termina en una pared en la que solo puedes sentarte a llorar y a pedir ayuda. Y Dios es tan bello que va hasta allí y te levanta, y te saca la verdadera vida, y te da verdadera luz, y te da un sentido correcto de tu existencia. Oremos. Amado Señor, te suplico la fuerza de tu Espíritu para tener la prudencia al momento de anunciar tu Evangelio. Enséñame qué decir, enséñame cómo decirlo, enséñame cuándo decirlo, enséñame a quién decirlo. También te suplico que llenes mi corazón de caridad. También te suplico que me ayudes a vivir esta regla de oro, de no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Finalmente, Señor, dame la valentía para escoger el camino de la puerta angosta y finalmente estar contigo en la eternidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, prudencia al anunciar. Segundo, regla de oro de la caridad. Tercero, escoges la ancha o la angosta. Compromiso. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.